¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Todo. Me encanta la docencia, me encanta escribir y me encanta investigar, transmitir de lo que estamos obteniendo de resultados. Los alimentos ecológicos, lo primero que tienen que cumplir es ser alimentos. No se pueden utilizar sustancias químicas de síntesis en la producción y luego también tienen limitaciones en la transformación alimentaria. Para cumplir con todo ese perfil que estamos diciendo, un tercero tiene que ver que eso se cumple. Cuando nacieron estas sustancias, el principio de precaución se lo saltaron a la torera. Aquellas lluvias, estos lodos, ¿no? No solamente en la salud de las personas, sino también en la salud planetaria. La alimentación no puede ser sota, caballo y rey, porque además la naturaleza no es sota, caballo y rey. Es que a lo mejor ya llegamos tarde. ¿Cuándo empieza todo esto? Porque antes lo convencional era lo ecológico. Efectivamente. María Dolores Raigón, doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, catedrática del área de Edafología y Química Agrícola, profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, de la que ha sido también presidenta. Es una de las mayores expertas en nuestro país sobre producción ecológica. Y ahí es donde empiezan a desarrollar todos los modelos de intensivismo. El objetivo estaba en producir. A veces aprovechando los restos de herramientas de la guerra, por ejemplo, los fertilizantes de la producción de pólvora de explosivos. Vamos a ver si lo estudiamos. Y aparecen que su peligrosidad. Hace unos años te hubiese dicho, agricultura del futuro será ecológica o no será. Ahora, lo que sí tengo claro es que tenemos una fuerza muy potente y es nuestro consumo. Keep it simple, stupid, que es usar la lógica, ¿no? Al final, la industria no lo hace por un motivo de consciencia, lo hace por puro marketing. Las dos fallecieron sin haber pronunciado palabras como, ojo al dato, hamburguesa, sushi, espaguetis y, si me apuras, aguacate, o pizza. Ahora elimina esos 5 términos que hemos dicho. Algunas familias las destrozas. Hoy hablaremos sobre la calidad de los alimentos ecológicos versus convencionales y su efecto sobre la salud. Bueno, bienvenida Dolores por estar aquí, muchísimas gracias. La verdad que es una entrevista que me hace muchísima ilusión porque, como sabes, mi trabajo de final de curso lo hice contigo. Sí, señor. Y bueno, saqué la máxima nota, o sea que te tengo mucho que agradecer también. Y bueno, bienvenida a La Resilciencia, es de los primeros programas que va a salir, o sea que gracias por formar parte de ello, también por todos los años de lucha que llevas, por todos los años que ya nos conocemos y por los que quedan todavía, y por los que quedan, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, tú eres muchas cosas, entre ellas, pues, vicepresidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, miembro del Consejo Asesor del Centro Mundial para la Alimentación Sostenible, además de catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y muchas otras cosas que ahora nos vas a contar tú. Pero bueno, primero de todo quiero que nos expliques un poco tu historia, quién es Dolores Raigón y cómo llegas a todo este mundo. Bueno, pues yo creo que, resumiendo. Sí, porque Dolores Raigón es una persona que tenía una idea y es generar ese cambio en el mundo para hacerlo siempre más justo y a través de un modelo que era la producción. Entonces decidí estudiar ingeniería agronómica, a veces no sé por qué ni cómo, pero ahí me metí. Y después de eso tuve la suerte de que en el último año de carrera, pues un profesor de la misma me pidió el entrar ya como científica para la realización de la tesis doctoral. Ni me lo pensé porque era una oportunidad muy buena. Además, era para trabajar, fíjate, en aquel entonces eran los años 89, 88, por ahí, para trabajar en modelos de agricultura sostenible,
porque en aquel entonces se hablaba de la sostenibilidad como algo súper novedoso. Trabajar para reducir las dosis de nitrógeno fertilizante en los cultivos de cítricos en la Comunidad Valenciana, algo que en aquel entonces era, pero ¿cómo se van a reducir? ¿Cómo si estaban en pleno expansión y la producción no había otra manera que no fuese pan? Pero sí que ya se empezaba a hablar de las contaminaciones por nitratos en los acuíferos, ya se empezaba a hablar de los problemas derivados del modelo intensivo de agricultura y tuve la suerte de empezar a trabajar con estos modelos mucho más resilientes hacia ese modelo intensivo. Realicé la tesis doctoral. Después de la tesis doctoral, pues tuve la suerte de entrar como profesora dentro de la universidad, y ya cuando llegó el momento de cortar ese cordón umbilical con mi director de tesis, que fue don Eduardo Primo Llúfera, empecé ya esta línea de investigar en algo que ya quedaba definido, porque cuando yo finalicé la tesis doctoral, la agricultura ecológica ya estaba definido, ya tenía una entidad propia y era un nicho que necesitaba de tener datos fiables que respondieran a las inquietudes que las personas que se introducían en la producción pues generaran. No, yo es que lo estoy haciendo bien porque tengo el aval de la ciencia, y también dar respuestas a la sociedad, a las personas que se introducían en el consumo. ¿Por qué? A veces venía el corazón detrás, ¿no? Pero claro, muchas veces. Pero también querían saber si los alimentos diferenciaban en cuanto a valor nutricional y qué es lo que había detrás de ese modelo que ya respondía hacia la agricultura ecológica certificada. Uh-huh. Y bueno, y luego después, pues ya meterse en todos los líos posibles, porque que no son pocos, pero todos muy, muy buenos, con mucho feedback, siempre con ese grado de satisfacción que allí donde te metes, en ese lío donde te metes, siempre hay una respuesta y siempre hay, pues bueno, posibilidades de seguir trabajando, ¿no? Porque nunca cerramos una puerta del todo, siempre se queda un poquito abierta para seguir trabajando en esa línea y seguir investigando en lo posible. Claro, qué bueno. No, esa te gratifica, ¿no? El ver que sirve para algo. Claro, ¿no? Sin duda. Ahora, hoy en día, ¿cuál es tu labor? Pues mi labor sigue siendo luchar por el modelo de agricultura ecológica a través del laboratorio, a través de la ciencia. Pues estoy ya desde hace bastantes años dirigiendo el grupo de investigación que tenemos en la universidad con respecto al área de la agricultura ecológica, un grupo además formado íntegramente por mujeres, ya que hoy es el día 8 de marzo. Pues un gran abrazo a todas estas mujeres que me acompañan y que todas las mañanas se ponen la bata, entran en el laboratorio y responden a muchas de las locuras que tengo. Pero que las locuras responden sin duda a inquietudes, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, responder también a esa demanda creciente de querer saber qué es lo que está pasando desde el suelo hasta cuando tenemos el alimento. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a llegar un poquito más allá, ¿eh? Después del alimento, ver repercusiones que puedan tener. Claro. Bueno, de ahí tu libro, ¿no? De la molécula al plato. De ahí el libro de la molécula al plato, y también de ahí pues las nuevas investigaciones que vamos a llevar a cabo. Se han incorporado un grupo de nutricionistas, una mujer que para realizar su tesis doctoral, y pues va a entrar ya en ver esas repercusiones directas sobre la salud humana, ya que nosotras venimos del ámbito de la agronomía, tenemos las competencias limitadas aunque yo de mayor estudié también el máster en nutrición humana para fortalecerme en algunas de las cuestiones de las que escribía, de las que
y quería tener también esa base de fuerza, ¿no? Que es la formación. Pero ahora se incorpora María con nosotros y también va a ir más allá, ver qué es lo que pasa con esos alimentos cuando trasvasan ya la vía de la producción y del análisis nutricional, sino cuando tiene el efecto en la persona. O sea, ya no sería de la molécula al plato, sino sería ya de la molécula a dónde. O del plato, porque realmente claro, plato, ¿no? también trabajamos en el plato, esas combinaciones de alimentos y del plato, pues a ese estado de salud que todos deseamos, ¿no? Que es el no tener la incidencia de la enfermedad. Uh-huh. Bueno, y antes de entrar ya más en lo técnico, que no va a ser poco, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Todo. De tu día a día, de todo. trabajar Me con esta encanta gente. la docencia porque en la gente joven encuentro también muchísima empuje, con todas las diferencias que podemos encontrar cuando hablamos de gente joven, pero me encanta la docencia, me encanta lo que hago día a día en las aulas de la universidad. Me encanta escribir, es algo que o bien a través de los diferentes libros o bien a través de los diferentes artículos científicos o de divulgación científica, pues hago y me encanta y me encanta investigar. Es verdad que cada vez menos puedo estar en el laboratorio porque son ellas, ¿no?, las que ocupan ahora ese espacio, pero me encanta también ver cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Cuando vienen y me dicen, no, es que he estado aquí, creo que este método científico lo podríamos adaptar aquí, y me gusta que ellas estén ya en esa iniciativa de que el laboratorio es el provechito, ¿no?, que le vamos a sacar. Y me gusta, sin duda, pues transmitir lo que estamos obteniendo de resultados. Eso me encanta, y darlo a conocer porque si nos limitamos a investigar, la investigación la resguardamos en los papers y no los difundimos, pues es como muy pobre. Entonces, pues me encanta toda la trayectoria que hago. Tú tragozas, tú no trabajas, tú tragozas. Intento por lo menos, ¿no? Claro, ya que sí, trabajo sí. viene de algo que era muy duro, ¿no? Que era esa parte de la esclavitud, pues por lo menos disfrutarla. Totalmente, Intento. Totalmente, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahora sí que vamos a entrar ya en lo técnico. Venga. Yo ya lo sé, lo que significa todo esto, pero vamos a hacer una explicación básica o ya lo que tú te quieras extender de qué son los productos ecológicos. Lo vamos a comparar con los convencionales y con los modificados genéticamente. Bueno, los alimentos ecológicos son alimentos, per se son alimentos. Con esto quiero decir que cuando entran en la categoría comercial tienen que cumplir todos los parámetros de ser alimentos, y si hay alguna contaminación de tipo microbiológico y tal, no pueden entrar en la cadena trófica. Eso que quede claro. Lo digo porque hay muchísimo ruido, ¿no? Es que los alimentos ecológicos ahí le metéis de todo. No. Los alimentos ecológicos, lo primero que tienen que cumplir es ser alimentos. Y luego tienen ese apellido, un nombre principal, depende de quién ponga la mirada, donde pues el sistema de producción es un sistema de producción sostenible. Ahora vamos a hablar también de eso. Con toda la magnitud que pueda tener la palabra sostenible, es decir, no se pueden utilizar sustancias químicas de síntesis en la producción. Eso elimina pues todos los fertilizantes químicos, elimina toda la carga de fitosanitarios, tanto en el tema de la prevención de insectos y de enfermedades que puedan tener plantas y animales en la producción. Y luego también tiene limitaciones en la transformación alimentaria. No están admitidos todos los aditivos alimentarios que están admitidos en la producción convencional. Hay algunos sí que están, pero en concentraciones muchísimas más bajas, y algunos esas concentraciones bajas incluso ahora la Comisión también está revisando si son necesarios o no son necesarios.
Y estos alimentos ecológicos, pues claro, para cumplir con todo ese perfil que estamos diciendo, un tercero tiene que ver que eso se cumple. Un tercero tiene que poner de manifiesto que no se utilizan sustancias químicas en la producción y que cumple todos los criterios que de alguna manera se velan por esos criterios. Y ahí es donde entra el tema de la certificación. Por eso hablamos de alimentos ecológicos certificados. ¿Valdría no certificados? Pues a lo mejor podría valer, pero alguien tiene que diferenciar para el mercado mayoritario. Claro. Que si es un huerto en tu casa, vale, pero si te lo comes tú. Claro. Pero si va para un tercero, alguien tiene que controlar que se cumpla. Y por eso hay que también incidir en el término certificado. ¿Qué son los alimentos convencionales o no ecológicos, ¿no? Y ahí entramos ya, pues, todo lo que no está definido en la agricultura ecológica. Es decir, ¿qué entra? Como no hay control. Es verdad que ahora la agricultura convencional sí que ha empezado a tener controles por parte de las limitaciones de sustancias químicas que se pueden utilizar. Es que cuando nacieron estas sustancias, el principio de precaución se lo saltaron a la torera y valía todo. De ahí, pues, todos los problemas de aquellas lluvias, estos lodos, ¿no? Pues todos los problemas que en el momento actual nos estamos encontrando, no solamente en la salud de las personas, sino también en la salud planetaria, que al fin y al cabo es la salud de todas. ¿Sí? Uh-huh. Y esa es la cuestión. ¿Vale todo? En el momento actual no vale todo, porque es verdad que tenemos muchas normas restrictivas en cuanto... Por suerte estamos en Europa, ¿no? Efectivamente, porque quien no está en Europa pues sabe que lo puede utilizar, pero como luego el libre comercio te lo puede introducir, pues de ahí las alertas, ¿no? Han aparecido naranjas con residuos fitosanitarios, han aparecido restos y las pugnas que eso genera, porque cuando eso ocurre empezamos a tener un panorama desequilibrado, ¿no? A ellos le vale, a mí no me vale, a mí me generan problemas y perjuicios, a ellos no, y ahí es donde están las guerras luego en las calles y en las tractoradas, ¿no? En fin, yo creo que todo este modelo de la agricultura convencional debería de ser mucho más fácil. Es decir, ¿agricultura qué era? Aprovechar los residuos más próximos para regenerar el suelo que había sido pues mermado de todas las extracciones de los cultivos. Entonces, ese modelo ancestral de agricultura, pues con la Revolución Verde, es cuando sufrió todo ese fenómeno de transformación, insisto, a veces sin medidas preventivas, saltándose a la torera toda la precaución que deberían de haber controlado, y con el fenómeno que tenemos ahora. Claro, porque ¿cuándo empieza todo esto? Porque si miramos atrás, realmente la agricultura ecológica es la base. O sea, antes lo convencional era lo ecológico. Efectivamente. O sea, debería llamarse diferente, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo comienza todo esto? Pues comienza en el proceso de la Revolución Verde Industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los ojos se centran en que la población resultante tuviera comida. Después del periodo de la guerra civil, de las guerras, ¿no? del conflicto civil, la mayor preocupación es que la población tenga comida. ¿Por qué? Porque se ha devastado el modelo de agricultura y ganadería durante la guerra. Es lo primero que desaparece. Se centra todo en el armamento, en la defensa y en el ataque. Entonces, agricultura y ganadería desaparecen. Y después del conflicto es cuando se genera toda esa necesidad de que la población no vuelva a sufrir. ¿Y cuál era el sufrimiento? Ahora ya no era, podría ser el temor, vale, pero la cuestión está en que el temor no pasara por tener hambre. Y ahí es donde empiezan
a desarrollar todos los modelos de intensivismo, a veces aprovechando los restos de herramientas de la guerra. Por ejemplo, los fertilizantes, los nitratos amónicos venían de los restos de la producción de pólvora, de explosivos, ¿eh? Wow. Y pasan directamente... Se estaban comiendo pólvora, casi. Bueno, no así, pero pasa a la utilización como fuente de nitrógeno para el suelo. En lugar de utilizar pues, los restos orgánicos de ganadería, etcétera, que era lo que estaba antes, pues pasa a utilizar esas fuentes muchísimo más disponibles del nitrógeno. Y que insisto que la gran mayoría vienen de eso, del explosivo. Pero luego en el suelo tienen muchísima transformación. Ya. Pasa tienen muchas cosas. pero bueno, fíjate queda, los orígenes, fíjate claro. los orígenes. Y claro, de ahí nace, ¿no? De querer dar a la población esa seguridad alimentaria. Tienen ya la seguridad de que la base de fertilidad, que era el nitrógeno, la necesidad del nitrógeno como tal, la pueden cubrir y empiezan ahí la síntesis de Boerhaave para la síntesis del nitrógeno como fertilizante. Y todo el desarrollo que de ahí se genera con otras fuentes de fertilizantes. Y luego quedaba el tema de la protección de cultivos y la protección del ganado. La ganadería también se queda muy mermada y empiezan, pues, vamos a ver cómo mejoramos estos cultivos. Esos cultivos se mejoran, pues, con la prevención de plagas y de enfermedades. Ahí empiezan, pues, toda la síntesis de moléculas que pueden prevenir esas enfermedades o esas plagas. Las moléculas las tienen también muy claras, porque muchas de ellas vienen también del proceso de guerra. Por ejemplo, el gas naranja, que era un gas utilizado para la deforestación de las zonas del sudeste asiático, es un herbicida súper potente. Eso se esparcía por los aviones, caía a la vegetación y quedaban totalmente visibles masas amazónicas que no se podían visualizar, masas de selva que no podían ver lo que estaba abajo, y con esa fuente del gas naranja quedaban totalmente visibles para ver dónde estaban los supuestos enemigos para atacar. Pues esos gases se estuvieron aplicando como herbicidas también. ¿Cuándo empieza luego a generar bulla? Pues cuando se dan cuenta de que esas sustancias son peligrosas. Todos esos principios de precaución que te decía que se saltan a la torera, pues retoman un poco la conciencia de, oye, el DDT, lo mismo. El DDT ampliamente utilizado como insecticida, ostras, es que parece que hay residuos, es que parece tal, vamos a ver si lo estudiamos, vamos a ver. Y aparecen que su peligrosidad y su prohibición. Y también en esa época, pues se genera la inquietud de que como hay que producir mucho, pues hay también que investigar en los cultivos, ya no solamente en la prevención sanitaria de los cultivos, sino en cómo mejorar las especies que a lo mejor podían tener una limitación productiva, tanto agrícola como ganadera, y se empieza con la mejora genética que en esos momentos era pues para mejorar la producción, porque los objetivos siempre estaban en que sean más productivas, es decir, variedades de cereal que sean más productivas que las que ya tenían, cereales de pimiento, de tomate, de patata, que sean más productivas que las que ya teníamos. Y empiezan pues todos los procesos de mejora genética, y ahí es donde un poquito ya más avanzado, ya no estamos hablando de esos años de posguerra, sino ya tocando casi el final del 20, es cuando entra la producción transgénica. Ahora vamos un poco más allá. Claro, ya eso toca más la proximidad, ¿no? Porque es verdad que ahí se necesitaba mucho desarrollo tecnológico, que es el que tuvo ya el final del siglo XX. Y ahí es donde entran con esos planes de querer mejorar la producción, es donde entra la transgenia.
La transgenia también entra saltándose a la torera cualquier principio de prevención y de precaución. Y el objetivo es, pues eso, tener variedades que sean altamente productivas y que respondan también como defensa, con ese cruce genético que se realiza ahí, que respondan a algunos de los ítems que todavía con todas las prácticas anteriores no han conseguido. Pues en el cultivo del maíz no consiguieron cubrir toda la parte de prevención del taladro. Bueno, pues vamos a generar una semilla de maíz que sea resistente al taladro o que sea resistente a un determinado herbicida para que no haya competencia. Y ese modelo que tenemos ahí. No podemos hablar de alimentos transgénicos, eso que quede claro, porque en la Unión Europea lo tiene prohibido. O sea, no es un alimento. No, en la Unión Europea no. En otras legislaciones como la norteamericana sí. Pero en la Unión Europea tenemos autorizados el cultivo, creo que son de 5 cultivos. 3 son para uso industrial y 2 son para alimentación del ganado, que es el maíz y la soja. Pero en la Unión Europea, de momento, siempre hay que puntualizar en el momento en el que estamos, no está autorizado el cultivo transgénico para la alimentación humana. Okay. Y esperemos que eso continúe. Sí, totalmente. Bueno, y también el surgimiento de esto afecta muchísimo, beneficia mucho a la gran industria porque se carga a muchos productores que ya tenían esas buenas prácticas y les vendieron la moto, en este caso, de que con esas semillas iban a mejorar y demás, pero luego se dieron cuenta de que era un negocio para ellos porque esas semillas no se pueden volver a utilizar, ¿cierto? Cierto. Fíjate que estamos hablando en ese sentido de las semillas hibridadas, ¿no? De las que vienen de esa mejora genética. Fíjate que esto es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran los objetivos de esa agricultura resultante después del periodo de la guerra? Pues que hubiesen alimentos para cubrir todas las necesidades de la población, con lo cual el objetivo estaba en producir. Producir significa escalar, una producción de un pequeño productor, de varios pequeños productores. ¿A quién abastece? Pues abastece a la población más próxima. Pero cuando queremos escalar, significa ya ampliar las superficies que están dedicadas a la generación del alimento. Eso significa que estos estas pequeñas superficies que estaban ahí del pequeño productor, pues son absorbidas o son eliminadas, porque cuando ya no puede competir con la escala que tienen o la dimensión que tienen las otras superficies, pues se queda prácticamente arruinado. De ahí pues todo lo que estamos sufriendo ahora, que claro, como esas pequeñas superficies no son competitivas frente al resto, pues no hay relevo generacional. ¿Quién se va a quedar con algo que es sacrificado, que compite poco y que lo único que te puede dar es satisfacción personal? Claro. Entonces, ¿quién se queda? El que tiene el corazoncito bien posicionado. Yeah. Así es estrella. Sabe mal decirlo, pero es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con este modo de escalar? Que son realmente las grandes superficies las que atrapan ese modelo de el alto insumo de fertilizantes, de la maquinaria agrícola, del exceso del empleo del agua como recurso dentro de la producción agraria, el empleo también de esas semillas que son muy productivas en un determinado momento y bajo unas determinadas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que detrás vaya todo el paquete biotecnológico, claro. Es decir,
el nitrógeno, el agua, los productos fitosanitarios, porque es que esas semillas se dimensionaron para eso, para tener respuesta ante esa mochila biotecnológica. Cuando esas semillas se las dan a los pequeños productores, esos pequeños productores no emplean todo el paquete biotecnológico porque es caro, y no tienen el recurso para tal, la semilla ya no les es válida. Ya no solamente que no le da los mismos rendimientos, no pueden competir al total con esas grandes superficies, con esas grandes empresas que son las que se adueñan de la revolución verde industrial. ¿Y qué ocurre? Pues que los pequeños, además de todas esas cuestiones, resulta que han hipotecado un patrimonio de biodiversidad que es el que tenían, que es el que les garantizaba que al año siguiente iban a poder tener la semilla que cultivaban y tal, la hipotecan por la compra de la semilla, de la cual no pueden reproducir porque esas semillas están diseñadas para que como mucho, puedan tener en dos ciclos productivos, como mucho. Están diseñadas para el primero. El segundo podría dar todavía algo de producción, pero evidentemente con mermas. Claro, y luego aparte se dan cuenta de que si quieren volver para atrás también cuesta muchísimo. Buah, porque claro. eso daña mucho la tierra. Entonces, ¿cómo se regenera todo esto? Claro. Mira, te voy a contar una anécdota que no es española, pero bueno, es lo mismo. Es para que veamos la similitud, ¿no? Pues está centrada la anécdota en Burkina Faso, un pequeño país centroafricano, y donde tradicionalmente se ha cultivado la chufa que también se cultiva en la parte de Valencia para la obtención de la horchata. Es verdad que Valencia a veces es deficitaria de chufa porque el consumo de horchata en las épocas del verano se disparan y lo que se produce en la huerta pues a veces no da para toda la demanda que hay o para la demanda también que hay a nivel nacional, y se compra chufa de países de Centroáfrica, en concreto de Burkina Faso. Entonces, estos agricultores, el ritmo de población también es más dinámica que la que podamos tener aquí, pues en un momento determinado llegaron a la zona de Burkina Faso y le dijeron, no, esto que hacéis con el cultivo de la chufa no tiene que ser así. Vais a utilizar esto y esto. Con lo cual, todo el conocimiento ancestral que tenían lo tuvieron que cambiar. ¿A qué? A las medidas de alta producción, utilizando los fertilizantes, utilizando tal. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran realmente dependientes de que lo que les traían era lo que tenían que aplicar. Ellos utilizaban su recurso, que era su mano de obra y su recurso suelo. Así era. Con el tiempo y con el cambio también, pues de lo que hemos visto en los últimos años, pues llegan los mismos y dicen, no, es que esto que estáis haciendo no está bien, porque el mercado ya no quiere esto. Ahora tenéis que cambiar y tenéis que utilizar tal. Evidentemente ya habían habido cambios generacionales en los productores y lo que contestaron es, ostras, pero si esto es lo que nosotros o nuestros ancestros estaban haciendo antes, que ahora ya no queda nadie que nos pueda decir lo que estábamos haciendo bien. Venimos, nos decís que tenemos que cambiarlo a esto. Ahora esto no nos vale y tenemos que hacer algo que no sabemos hacer. Porque hemos perdido la transmisión del conocimiento que eran nuestros ancestros, que tuvieron que cambiar el modelo que en aquel momento era exigente. Eso es... ¿Se entiende el símil, verdad? Sí. Pues eso es lo que pasa. La pérdida de la transmisión del conocimiento es un problema gravísimo. Cuando perdemos esa transmisión, perdemos toda la historia
que hay detrás del manejo del suelo, del manejo de la semilla, del manejo de cómo, cuando un año viene lluvioso, cuando un año viene seco, cómo hacer frente a todo eso. Y eso eran conocimientos que pasaban de padres a hijos. Y en el momento actual, pues mucho está eliminado. Porque todo ese agronegocio que se genera alrededor de la agricultura convencionalizada, pues es un agronegocio de venta. Es llegar al sitio y decirte, tienes que comprar esto para que te produzcas esto y esto. Ya está. Muy pobre. Sí. Un modelo muy pobre. Pero sí que es verdad, y siendo un poco más optimistas, que sí que hay todo un proceso para poder regenerar las tierras. Claro, de hecho... ¿Cómo funciona esto? De hecho, la antes de esto, es que el otro día flipé con una cosa, no sé si tú me la sabes explicar. Vi en una tienda que habían unas fresas enormes blancas. ¿Qué es eso? Pues es fresa. Vamos a ver, con el tema del color en los alimentos se juega mucho porque el color o el aspecto visual es lo primero que nos entra por los ojos. Uh-huh. De la misma manera que hemos jugado modelos de pérdida de colores, por ejemplo, la zanahoria, uh-huh. La zanahoria original. O sea, tú piensas en zanahoria y ¿en qué color piensas? Naranja. Chillón, sí puede ser, ¿no? Bueno, pues la zanahoria original no era naranja. Era el morado. También es verdad que tenía diversos colores, el amarillo y el blanco también estaba presente, sí. Pero la naranja fue una de las mejoras que se realizaron como regalo de una empresa de mejora genética a la familia real holandesa, que su color natural es el naranja. Y ahora es la variedad antes es la que ocupa todo el panorama de la zanahoria mundial. Uh-huh. Y tenemos variedades con colores de verdad tremendamente interesantes y eso se reproduce en todas las especies. El tomate también tiene una diversidad cromática altísima. Desde los negros hasta los amarillos, pasando por algunos nacarados, hay ahí de verdad muchísimo juego. Y con alimentos que a lo mejor han sido siempre o los tenemos pensados como un color clásico, como es la fresa, uh-huh. la fresa roja, pues simplemente con un proceso donde se desvían la síntesis de los carotenoides, pues tenemos los carotenoides son esos compuestos, esas moléculas que van al plato, que son las que dan el color rojizo en los alimentos, pues cuando se dejan de sintetizar se queda una fresa blanca. Vale. Y eso no entra en la producción ecológica. Sí podría entrar porque la semilla híbrida está autorizada en la producción orgánica, sí. Vale. Podría entrar. Una curiosidad que el otro día lo vi y digo, qué raro. Sí. Vale. Sí. Entonces volvemos a cómo se regeneran estos suelos. Bueno, pues realmente es el origen de la producción ecológica, claro. Porque un grupo de gente se da cuenta de que ese modelo pues altamente intensivo de la producción está generando daños en el suelo, está generando daños en la biodiversidad, está generando daño en las personas y es cuando empiezan las ganas de regenerar, las ganas de hacer algo diferente que no sea pues seguir ese modelo intensivista. Y ahí es donde surge pues pequeños grupos que dicen que hacen un modelo donde se regenera el suelo a través del uso de materiales orgánicos, otra vez volver a la aplicación de los estiércoles en el suelo, se dan cuenta que los suelos están más activos, que los suelos retienen más agua, que los suelos... Y esto era la observación de esos pequeños nichos de personas con mucho riesgo, con mucha iniciativa, que no quieren seguir ese modelo intensivo y que generan esa alternativa. Y empiezan por el suelo, pero luego se dieron cuenta que generaban más biodiversidad, que generaban mejor
repercusión en la composición del alimento, y de ahí nace las ganas de querer agrupar todas esas prácticas en algo que se llamó la agricultura ecológica, agricultura orgánica y agricultura biológica. O sea, con todo este hecho de que se genera más biodiversidad, de que el suelo está mejor realmente, a largo plazo la solución es esa, ¿no? Porque el suelo se conserva mucho mejor y tiene una vida más larga, ¿no? El suelo es la base de todo. Uh-huh. Tenemos 3 veces más biodiversidad en el suelo, en las primeras capas del suelo, que lo que tenemos en la zona aérea del planeta. Y fijaros si esto es importante para la salud planetaria, ¿eh? ¿Qué es lo que están pasando con los fertilizantes de síntesis o con los herbicidas o tal? Que nos están matando esa biodiversidad. Y por eso en agricultura ecológica, cuando hablamos de fertilización, no estamos hablando de ponerle tantas unidades de nitrógeno a la planta. Estamos diciendo que hay que actuar sobre el suelo. Nosotros siempre el objetivo lo tenemos en el suelo. Es nuestra primera prioridad el establecer suelos sanos que sean capaces de generarnos alimentos sanos. Y por eso la gran mayoría de las prácticas en agricultura ecológica van a regenerar la biodiversidad a través de los microorganismos, de la actividad enzimática que tengan los suelos, de ser capaces que generen vegetación a través de las cubiertas espontáneas. Ese es el objetivo, el suelo. O sea, la agricultura convencional y transgénica se va a quedar obsoleto en algún momento. No lo sé, me falta esa bola de cristal, pero no sé, porque la verdad es que, fíjate, hace unos años te hubiese dicho, la agricultura del futuro será ecológica o no será, porque es verdad que habían otros paradigmas, había como una visión muy globalizada de que había que actuar sobre el ambiente, ¿no? Sobre el medio, y una de las actividades más impactantes que tiene el medio es la agricultura y la ganadería. Entonces, el modelo ecológico era como una alternativa a todo eso. Pero es que el contexto geopolítico ha pegado un giro y no sé ahora mismo qué es lo que se establece como prioridad. Ahora, lo que sí tengo claro es que tenemos una fuerza muy potente y es nuestro consumo. En la medida, aunque las medidas políticas vayan direccionadas hacia no se sabe dónde, insisto, es que me falta esa bola de cristal, pero sí que es verdad que si las personas demandamos la producción de alimentos sanos, ecológicos, en nuestros supermercados, eso no lo va a parar nadie. Y independientemente del contexto político-social donde nos encontremos. Bueno, al final la industria se adapta a lo que se consume, ¿no? Efectivamente. Y por eso creo que independientemente de lo que pueda ocurrir en un futuro, sí que tenemos una herramienta súper potente y es lo que yo quiero comer. Y yo quiero comer sano. Y yo quiero comer de calidad. Y yo quiero comer alimentos donde repercutan en la salud del planeta y repercutan en la calidad de los productores. Entonces yo demando ese tipo de alimento. Y eso es lo que todavía tenemos ahí, una herramienta potente para agarrarnos a ella. Vale, ahora hemos hablado mucho de las tierras y de la historia de todo este movimiento. Ahora vamos a hablar de cómo afecta todo esto a nosotros, a nuestros cuerpos, al humano, ¿no? ¿Cómo afecta a estos tóxicos, todas las sustancias que se ponen en esta agricultura, que luego pasan a nosotros? También
de lo que se alimenta el ganado, que nosotros luego nos acabamos comiendo, y también de los transgénicos, que bueno, aquí en teoría no son alimentos, pero, claro. pero si alimentan al ganado con eso, también acaba llegando a nosotros de alguna manera. Vale. Ahí tenemos 2 tratamientos. Uno, ¿cómo influyen? Pues influyen por lo que tienen de más los alimentos y por lo que no tienen o tienen de menos. O sea, las 2 cosas son importantes. Vale. Como de ese bien hacer en el suelo y en el proceso ganadero, y también en la transformación, porque la transformación es bastante respetuosa con temperaturas, la no utilización de aditivos, etcétera, pues es importante considerar lo que tienen de más, pero también es muy importante lo que no tienen. Vamos a empezar con lo que no tienen. ¿Qué no tienen? No tienen lo que no se le pone. ¿Por qué no lo tienen? No, son carentes de... y fíjate, muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero en este estudio que habéis realizado con tal, ¿por qué no habéis estudiado los residuos fitosanitarios? Y digo, porque es que no hemos aplicado ninguna sustancia fitosanitaria, porque es un estudio, una agricultura ecológica, y seguimos las pautas indicadas por la normativa. Entonces, no hemos utilizado nada, pues no vamos a tener un residuo en tal. Solamente lo hice en un caso que fue un estudio con manzana, y volvíamos a lo mismo. En la manzana ecológica no aparecía residuo y en la manzana convencional aparece. ¿Qué sentido tiene para mí dar a conocer algo que no hay? No tiene mucha lógica. Entonces, esa es una de las cuestiones. Pues no van a tener ese residuo, no van a tener esas sustancias químicas que se han demostrado que son peligrosas para la salud humana, como los residuos fitosanitarios, los nitratos, aunque los podemos encontrar en menor concentración, pero aparecen muchísimo menos. Esta tarde en la ponencia lo diré. Y no vamos a encontrar en los alimentos transformados pues aditivos alimentarios. Lo que no se puede utilizar es que no va a estar presente. Claro. De la misma manera que residuos de antibióticos, pues tampoco hemos encontrado. Este fue un ensayo. Con la ganadería nos cuesta mucho trabajar porque es difícil, imagínate si queremos trabajar, te cuento el caso, para estudiar la evolución en el proceso del secado del jamón de Teruel, de la zona de Teruel, trabajando con piernas convencionales, piernas de producción ecológica y piernas adscritas a la DO de Teruel. Claro, nuestros ensayos necesitan réplicas, necesitan para tener luego la veracidad estadística. Claro. Dile tú a un secadero de jamón que vas a sacrificar 50 jamones. Claro, es y lo mismo nos ha pasado cuando hemos estudiado carne de ternera, por ejemplo. Claro, sacrifica ¿cuántas vacas? Para tener las réplicas. O sea, con la ganadería nos cuesta trabajar a nivel de investigación, pero aún lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y en el caso del tema del jamón, pues una de las cosas que nos planteamos era analizar los restos de antibióticos que pudiera haber en la carne, porque, claro, en ninguno de los 3 tipos de carne nos dio. En el caso de que en alguno nos hubiese dado, esa carne no podría haber entrado en el ensayo, porque no era una carne destinada para lo que te decía antes. Los alimentos primero tienen que ser alimentos, y luego tal. Claro. Bueno, pero entramos también en esa dinámica, ¿no? Estudiar lo que no tiene o podría tener en menos concentración, como algunas sustancias xenobióticas, ¿no? Y luego es importante también lo que tienen de más. ¿Qué es lo que pueden tener de más? Sobre todo aquello
que viene de la salud del suelo. Composición mineral. Los suelos orgánicos son suelos sanos, son suelos que tienen esos microorganismos y por lo tanto van a ser capaces de liberar los minerales y ponerlos más a disposición de la planta. En esto es muy interesante porque la FAO habla del hambre oculta. ¿Qué es el hambre oculta? Pues esa enfermedad, porque realmente es un tipo de enfermedad que se está manifestando en este siglo XXI, y es cuando las personas comemos alimentos pensando en su composición que hay detrás y resulta que las técnicas de producción no son las adecuadas y no tienen esa composición nutricional, y en este caso van muy focalizados a los minerales. Como tenemos menos minerales en los suelos y los minerales que hay están más fijados por el uso de estos fertilizantes químicos, pues las plantas absorben menos estos minerales y estamos llegando, pues imagínate, una composición de una celga pues que llega a alcanzar menos contenido en hierro, menos contenido en magnesio, menos contenido en calcio. Y ahí es donde aparece el hambre oculta, por la falta de estos nutrientes. Los minerales son un ejemplo donde conseguimos más en la producción orgánica. Otro ejemplo son las vitaminas. Las vitaminas, como responden también ante una defensa de la planta, pues bioquímicamente se genera más la vitamina en la producción orgánica. Otro ejemplo está también en las sustancias de carácter antioxidante, sobre todo las de naturaleza polifenólica. Estas sustancias se generan en la planta como respuesta a un determinado estrés. Es verdad que el cultivo orgánico es un cultivo pues más estresado. Si hay una plaga, no se actúa hasta que no se vea cómo está el equilibrio entre el daño que puede hacer y no se actúa. Son parte de la biodiversidad pero ¿y eso qué hace? Que la planta sí que percibe por sus sensores que hay insectos en el ambiente. Al percibir la planta esa presencia de esos enemigos, la planta empieza a generar esa defensa. Solamente lo hacen las plantas. La naturaleza es así de maravillosa y de divina. Y entonces estas sustancias que genera son los compuestos polifenólicos, que son defensa. Sí, el otro día lo leí esto. Muy sí, interesantísimo. ¿Y qué ocurre? Que esa defensa que hace la planta, luego resulta que para nosotros es un beneficio brutal. ¿Por qué? Porque son sustancias que controlan el estrés oxidativo celular en toda su magnitud. ¡Ostras! ¡Qué maravilla! Sí. Entonces, de ahí, esas buenas prácticas a lo que nos llevan es, pues, a esas sustancias de más y a las de menos. ¿Por qué no? Porque no se utilizan. Uh-huh. Y los tóxicos de menos que no se utilizan en la ecológica, pero sí en las otras, ¿cómo nos afectan a nosotros? Pues depende de la sustancia xenobiótica que sea. Una sustancia xenobiótica es una sustancia de síntesis que de manera natural no entraría en nuestro organismo porque nosotros no tenemos capacidad de sintetizarla, sino que entra a través de que la consumimos por los alimentos. Y ahí es donde entran pues toda la gama de los productos fitosanitarios y cada uno puede tener un efecto determinado, porque es que la bioquímica puede actuar de cualquier manera. Todas las personas no somos iguales, la respuesta de cada persona también es diferente. Cómo contrarrestemos también ese agente xenobiótico es también diferente, porque si tú un día te cargas a lo mejor de una alimentación con muchos fritos, al día siguiente dices, ostras, no quiero ver ni en pintura una fritanga, ¿no? Me voy a comer mucha hoja, voy a comer mucha fruta, voy a ver si elimino un poco. Bueno, pues esa respuesta también depende mucho del organismo y depende también de cómo tú escuches al organismo.
Claro. ¿no? Porque si no lo escuchas, si tú no escuchas que el día anterior te habías tomado un plato súper potente y que tu organismo te está diciendo no, pues si al día siguiente vuelves a tomarlo, vuelves a generar la carga, ¿no? Sí. Entonces, esas sustancias de verdad que están siendo también muy estudiadas. No tenemos tanta información como desearíamos. O sea, sabemos que algunas tienen tal, pero es que la causa-efecto se pone siempre mucho en entredicho. Por eso nosotras queremos ir ahora ya un pasito más, ¿no? Venga, vamos a ver si somos capaces de por lo menos tener esa respuesta en la población, del por qué tú te puedes encontrar mejor, por qué tengas una mayor capacidad de defensa, porque puedas tener, no sé, incluso esa disposición al positivismo en la vida, ¿no? Que a veces viene también por oye, ¿tú qué alimentos comes? Es lo primero que te dicen cuando te ven así muy energética. ¿Tú qué comes? ¿No? Pues como sano, como ecológico. Sí. Es lo primero que se pregunta, pero lo que menos se tiene en cuenta. ¿Verdad? Luego, sí. Así es. Y luego sí que hay otras sustancias que están más estudiadas, como por ejemplo los nitratos. Los nitratos que per se no son problemáticos, cuando se reducen a nitritos sí que son problemáticos. Y son problemáticos primero porque cuando se combinan con una amina dan lugar a las nitrosaminas, y estas sustancias son sustancias cancerígenas. Y por otro lado, cuando los nitratos pasan al torrente sanguíneo y se reducen a nitritos, ya la reducción puede venir incluso en la boca, pues estos nitritos limitan el transporte del oxígeno en la vena, dando lugar a alguna enfermedad, la metahemoglobinosis, que es conocida también como la enfermedad de los niños azules, y puede llegar al colapso perfectamente. Es decir, que algunas sustancias sí que están bien estudiadas y ya se sabe el qué, aún así siguen estando autorizadas. Y ya está, porque los nitratos los podemos encontrar en los alimentos de hoja, pero los encontramos también como aditivos alimentarios en los alimentos cárnicos. O los sulfitos, ¿no? Otros aditivos alimentarios que los tenemos ahí, que se saben que la causa-efecto es verdad que está en un grupo de población mucho más limitada, pero el efecto se conoce. Y se autoriza. Y se autoriza no solamente en algunos alimentos así como ya con mucho estereotipo, ¿no? De, ¿lleva sulfitos o no lleva sulfitos? Como puede ser el caso de los vinos. Es que cualquier elaboración cárnica en convencional lleva sulfitos. En ecológico está prohibido. Pero en convencional te los encuentras. Ya. Bueno, y así muchísimos y otros, así, ¿no? Y así, pues es analizar Nicolás, cada una. Estábamos hablando también de los disruptores endocrinos, o sea que mismo. hay Lo infinidad de sustancias por ahí que... Claro. Sí. Entonces hemos hablado de regenerar los suelos y ahora también se puede regenerar todo lo que hemos estado alimentando a nuestro cuerpo a lo largo de muchísimos años. ¿Cómo se regenera eso también? Porque el cuerpo es sabio, pero también hay mucho por ahí dentro. Claro. Es verdad que el cuerpo es sabio, pero también hay que encaminarlo, ¿no? Claro. Hay que encaminarlo. Y yo aquí las recomendaciones que siempre digo es que, tenemos que abrazar eternamente a la biodiversidad alimentaria. Nuestra alimentación no puede ser sota, caballo y rey. ¿Por qué? Porque además la naturaleza no es sota, caballo y rey. Aquí, fíjate, cuando antes hablábamos del tema de las variedades, ¿no? A mí me parece un ejercicio tremendamente pobre cuando hablamos de el tomate. ¡Ostras! ¿El tomate? Vamos a hablar de los tomates. ¿Por qué? Porque la gama de tomate es tan amplia, pero lo mismo con los pimientos, con lo mismo tal. O sea, hemos entrado en una estructura muy reductiva de hablar sobre de tal. No. ¿Por qué? Porque el mercado también tiende a, cuando aparece la berenjena, una variedad de berenjena. Cuando variedades de berenjenas tenemos muchísimas. Con tomate, lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer ejercicio para regenerarnos tendría que ser abrazar la biodiversidad.
Y esa biodiversidad sería tanto de alimentos diversos como dentro de cada gama de alimento comer cuanto más diverso posible. Es decir, no nos fijemos en el tomate tal, sino tenemos 7 variedades de tomate, pues échale un cachito cada día. Claro. Y ya está. Y así. Las lechugas, lo mismo. ¿Por qué hacemos una ensalada tan pobre con una hoja de lechuga? Vamos a ponerle ahí color. Y ese abrazo a la biodiversidad viene por el color. De lo que hablábamos antes también, ¿no? ¿Cómo se aprovechan ahora para generarte estas gamas de colores? Porque saben que es muy atractivo para el consumo. Entonces lo están haciendo. De forma natural tenemos, insisto, un arco iris maravilloso. Yo tengo una frase, no sé si la recordarás, que digo, al día nos tenemos que comer el arco iris. Yo creo que ese es el primer ejercicio de regeneración que tenemos. Comernos el arco iris. Comer alimentos que tengan color morado, rojo, verde, el amarillo, el naranja. Mirar esa gama cromática que nos da el arco iris y aprovecharla para comer alimentos de diferentes naturalezas. Eso que la nevera tenga color, ¿no? Buah. Yo a veces, y me hace gracia, porque pues, yo comparto piso, ¿no? Y en la nevera pues tengo las verduras, bueno, todas las cosas, ¿no? Y dicen como que es que lo tuyo es todo verde. Y digo, a ver, ¿todo verde? No, para empezar. Pero luego ves la suya y digo, es que tampoco hay mucho color. Será el color de los envases lo que cambia, porque lo otro no, ¿no? Entonces... Exacto. Sí. Eso, vamos a comernos el arco iris al día. Totalmente. Porque además detrás de cada color está un principio activo. Es lo que decíamos que tienen de más, ¿eh? Entonces, detrás de los colores morados están los polifenoles, los carotenoides de los rojos, de los naranjas y de los amarillos, de los verdes pues tenemos las clorofilas, o sea que cada color responde evidentemente a un compuesto bioactivo que luego va a tener mucha repercusión positiva para nosotras. Entonces, creo que tiene que empezar por ahí. Comiéndonos el arco iris y luego pues teniendo también actitudes ante la vida, ¿no? Y las actitudes pues vienen de que este planeta o estamos aquí en este planeta de forma muy cortita y esto lo tenemos que dejar para generaciones futuras. Entonces todas las medidas que podamos realizar para que eso sea así, dejarlo en las mejores condiciones, pues yo creo que también acompaña a todo este ejercicio. O sea, pensar en el largo plazo. Sobre todo. Aunque no se piensa mucho últimamente, ¿no? Desgraciadamente. Pero también nosotros, fíjate que tú me has dicho, ¿qué podemos hacer para cambiarnos, para tal? Es que a lo mejor ya llegamos tarde. Ya. Porque donde hay que empezar evidentemente es en la edad muy temprana. Los colegios hay un nicho súper potente para empezar a trabajar. Y hay que trabajar en los colegios. Y en las madres también. Porque claro, en las familias que son las que van a transmitir ahí, sin duda. Pero bueno, quiero decir que en la etapa de la infancia es cuando vamos a tener esa esponja que luego en un estado adulto es el que te va a dar la respuesta. A corto plazo, ¿qué es lo que ocurre? Esto es muy recurrente cuando aparece la enfermedad, ¿no? Ostras, ha aparecido la enfermedad, tengo que cambiar mi vida. No, es que tu vida la tenías que haber cambiado hace 10 años. Ahora puedes establecer alternativas para que ese trago sea menos impactante. Claro. Y en la medida en la que la alimentación pueda ayudar a eso, lo tienes que hacer. Pero no es este momento. Tenemos que ver toda esa trayectoria muchísimo más a largo plazo. Es
todo un mundo eso, y vamos a traer muchas personas a este podcast para hablar sobre todos esos hábitos, ¿no? Y todas esas acciones que puedes tomar, porque, bueno, el otro día justo miraba una entrevista que le hicieron a Nicolás y decía justamente eso, ¿no? Que llega un paciente que le han dado el alta y le han dicho, cuídate. Claro. ¿Y cómo me cuido? Claro, ¿no? ¿cómo me cuido? No sé cómo me hacerlo. cuido? Entonces también un poco la intención de este programa es eso, ¿no? De Claro. concienciar y de informar también, aparte de que obviamente cada paciente es diferente. Claro, claro. Y que hay que individualizar todo, ¿no? Claro. Y también fíjate, ¿cómo me cuido cuando los impactos que me rodean son tan altos? Ya no solamente es el impacto de vivir en las grandes ciudades, que es la tendencia habitual, sino el impacto de la alimentación. Si yo quiero comer sano, acudir a una mediana superficie no es la mejor opción. Ya. Y es la tendencia. Sí. Cuando en un municipio no tienes una mediana superficie, dicen, ostras, qué atrasados estáis, es que no tenéis tal. ¿Cómo que no? Pues tengo a este productor de aquí que tiene tal y tal. Pero quiero decir que el cuídate, con tanto impacto que tenemos alrededor, es tan complejo. Bueno, al final el entorno también te acaba definiendo un poco, ¿no? o muchísimo, porque eres lo que ves y lo que haces en el día a día, ¿no? Sí. Por eso hay que ser un poco rebelión. Sí. Bueno, tú has dicho al principio que la mayor solución que podría haber es el cómo consumimos, ¿no? El que esa demanda haga cambiar también a la industria. Sí. Y eso se está viendo, pero también se está viendo la parte oculta y la parte no tan buena, que es el greenwashing, que estábamos hablando en el desayuno. En el desayuno, sí. Entonces, estamos viendo que están surgiendo muchísimas etiquetas de sostenible, de un montón de cosas que aparentemente parece que son mejores, pero que no es así, como en el cosmético, por ejemplo. Hablábamos ayer sobre esto también en el podcast, que solo con que haya un 1% de aceite ecológico, de aceite de oliva ecológico, ya pone crema ecológica tal. No, o sea, eso es un problema también muy grave, que para la industria le va bien porque se limpia un poco las manos en ese sentido, pero que al consumidor al final le está afectando igual. No llega a ser una estafa porque está autorizado, y evidentemente todas estas nuevas etiquetas que van a aparecer en el mercado, porque parece ser que van a aparecer, van a generar muchísima confusión, y no van a ser una estafa porque van a estar reguladas, pero sí que van a generar mucha confusión. La reflexión, la pregunta que yo me hago es, ¿eso es necesario? Es decir, si ya tenemos un modelo que responde a criterios de sostenibilidad, salud planetaria, salud en las personas, regeneración de suelos, tal, ¿es necesario inventarse nuevas cosas para que el mercado esté lleno de etiquetaje que va a generar la confusión? Ostras, si esto es sostenible, ¿por qué esto es ecológico? ¿Lo ecológico no es sostenible porque no tal? Es que es como, te vuelves loco, ¿no? Al final no sabes ya qué hacer. Yo creo que no es la mejor solución, desde luego, porque ya teníamos una respuesta a eso. Es verdad que la respuesta nace, como decíamos antes, ¿no? De todos esos impactos. Alguien le puso cara y nombre a la alternativa y se llamó agricultura ecológica. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, desde el punto de vista de presión político-social, sí que hay mayor, pues un poquito más de presión, ¿no? para algunas acciones. Es que lo están haciendo mal, porque si no, esto no ocurriría. Se está haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si son capaces de hacerlo mejor, ¿no? De lavarle la cara, el greenwashing. Pero si tú realmente quieres atajar los problemas medioambientales que se está generando de esto, tú la respuesta ya la tenías. Porque además
llevamos con el modelo de agricultura ecológica certificada en Europa desde 1992, aunque antes ya teníamos iniciativas, pero desde que aparece la primera normativa, desde el 92. Desde el 92 tenemos trabajos de investigación, agricultoras y agricultores que han puesto todo su fe en el modelo para ver qué prácticas serán más buenas, cómo combatir esto, cómo combatir lo otro. Se ha puesto investigación también en el asador, se han puesto alternativas, ya lo tienes generado. Ya sabes lo que es bueno. De hecho, muchas de las cosas buenas que se han generado en la investigación en ecológico se están aprovechando para la aplicación en el convencional, porque dan resultado. Si tú ya tienes eso, ¿para qué generar más bulla en una población, que la voy a llamar así, que es el consumo, que tiene muchísimas dudas? ¿Cómo le vas a meter otra más? Aclara la situación. Diferencia lo que ya tienes trabajado y ponte manos sobre ello. Pero es que hay muchas industrias que simplemente por el hecho de ser ecológico ya te catalogan, bueno, a mí como investigadora, uy, tú eres de las hippies esas que trabajas o eres vegana, ¿no? Por ser ecológico eres vegana. Ya, o sea, cómo te clasifican. Lo del ser investigadora hippie, eso me lo he tenido que ver yo escrito en algunos sitios. Yo qué sé, puedo estar de acuerdo con la filosofía hippie, pero es que lo que yo estoy haciendo es generar respuestas. Y me da igual como me catalogan, bueno, eso pero que son los mismos estereotipos a los cuales se ha visto el sector del ecológico. Nunca lo han visto realmente como esa alternativa fiel. Siempre están, esto es del ecológico, esto es del ecológico. Ostras, ¿cómo esto es del ecológico? Estamos planteando un modelo serio, basado en la evidencia científica, para que se tomen medidas de prevención para la ciudadanía. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pues no, porque eso no va a entrar en estos lineales. Pero si le pones la palabra sostenible, estos lineales te van a comprar. Pues esos lineales lo que están haciendo es engañar a sus consumidores. Claro, no, al final la industria no lo hace por un motivo de conciencia, lo hace por puro marketing. Porque tienen un rango de nicho ecológico, económico, perdón. Sí, económico, sí, ya totalmente. Ya está. Pero bueno, que ahora mismo está copado por otro sector y quieren agarrarse a él. Quieren agarrarse, no, es que no es otra, Estrella, no es otra. Ya. Bueno, ahora vamos a definir, aunque es una estafa, entre comillas, para los que lo usan como marketing, ¿qué sería lo ecológico, lo sostenible, lo regenerativo, biodinámico, todos estos sellos nuevos que están saliendo? Bueno, biodinámico es ya un sello bastante antiguo, ¿eh? De hecho, biodinámico tiene la base de la producción orgánica. Es verdad que luego tiene otra en paralelo, otra línea de certificación, pero biodinámico va unido a lo orgánico. Uh-huh. Los biodinámicos son un grupo de productores que van un poco más allá. En cuanto a sus técnicas, pues se guían mucho por el tema de la luna, que además son prácticas que ya venían haciendo nuestros ancestros hace mucho tiempo. Y de todos es verdad que es algo que ya está introducido en el mercado. Ya los consumidores ecológicos saben las diferencias con los biodinámicos, saben lo que está ahí. Y yo creo que el sello biodinámico no es un sello que ahora mismo le pueda hacer daño al sello ecológico, porque ya van de la mano. Vale. Esos van de la mano. Es verdad que tienen unas prácticas un poco más restrictivas, pero también es verdad que se lo ganan a pulso. Y hoy en día, pues algunos de los vinos muy bien considerados a nivel mundial tienen el epígrafe de biodinámico. Entonces, sí. Esos ya están. Vale. Esos ya están. ¿Que les ha costado? Sí, pero que
tampoco quieren luchar más por ello, porque ellos saben que tienen un nicho de mercado y es las personas consumidoras que están ya a otro nivel de conocimiento y ya está, y ya está. Tiene también su franja de países consumidores, por ejemplo Alemania, Austria, pues sí que hay una alta demanda de biodinámico. Y punto, es que ahí no hay más, ¿eh? Vale. Lo ecológico es ecológico, lo biodinámico, aparte es ecológico, de ser ecológico, es un plus. Es un plus, pero dentro de todo lo respetuoso que es lo orgánico. Y ahora viene lo regenerativo. Lo regenerativo tiene el objetivo puesto en el suelo, regenerar los suelos. Es verdad que con todos estos impactos que comentábamos antes de la agricultura convencional, el suelo ha sido el que más ha sufrido, y así como los ecológicos, te decía antes, siempre ponemos nuestra mirada en el suelo para la fertilización de las plantas, pero nuestra mirada siempre está en el suelo, pues hay algunos grupos que han visto que eso es efectivo, poner la mirada en el suelo. De ahí nace la regenerativa, porque su objetivo está en regenerar los suelos. La agricultura regenerativa, para mí, tiene otra connotación, y es, tú eres regenerativo porque tu línea base de producción está en la agricultura ecológica, estupendo, yo te lo compro. Ahora, si me dices que tú regeneras suelos sin aplicar otras medidas en ecológico, como por ejemplo, yo es que puedo utilizar herbicidas para los suelos. ¿Cómo vas a ser regenerativo? No, es que yo utilizo fungicidas porque tengo un ataque de Fusarium, entonces, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? No, tú no eres... O sea, si la línea base está, mis prácticas son ecológicas, y a partir de ahí focalizo en la regeneración de los suelos. Que fíjate que tampoco se va mucho de lo que decíamos antes, claro, del ecológico. Es que debería ir de la mano. Pues ya está, yo te lo respeto. Y ahora viene la agricultura sostenible, ¿no? Fíjate, ¿qué es sostenible? Yo, mediante las prácticas de agricultura ecológica, soy sostenible. Pero es que ahora te puede venir otro y te dice, no, es que yo también soy sostenible porque estoy utilizando los estiércoles de la granja de aquí, que está cerca. O por el agua. Por el agua. Pero esos estiércoles, ¿tú has comprobado su composición? ¿Tú has comprobado las sustancias químicas que lleva el estiércol? ¿Tú has visto que esos antibióticos pueden hacerte daño en el suelo? Pero es sostenible porque yo lo estoy utilizando, ¿vale? Tú dirás que es sostenible, pero... Y luego también, como esa sostenibilidad, que para mí me parece una palabra que cuando nació era maravillosa, de verdad, yo la quiero, esa palabra, pero con los años ha sufrido una marginalidad o una prostitución en su concepto, porque claro, todo es sostenible. Dependiendo de cómo lo plantees, siempre vas a encontrar algo que lo haga sostenible. Sí, totalmente. ¿Es sostenible los campos de placas solares que tenemos? Pues seguro que habrá un criterio que te diga que es sostenible para... Seguro, seguro. En la agricultura convencional, no, mira, es que... Pues seguro que encuentran un criterio que lo hace sostenible. Entonces, lo que hay que tener es muchísima información, cuanta más trazabilidad mejor, de todo lo que hay en ese proceso. A la agricultura ecológica también se nos ha criticado mucho que no es sostenible porque a lo mejor traemos piña de Costa Rica, ¿no? Y traemos piña de ahí.
Y entonces lo que te planteas es, ¿yo cuántas veces como piña al año? A lo mejor en Navidad. Pues si como la piña, pues que esa piña, si la tengo que comprar porque como piña en Navidad, igual la que viene del convencional también viene de Costa Rica. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que no me coma la piña en Navidad? Pues no me la como. Si eso es lo que te preocupa, porque yo pueda tener mi criterio de consumo ecológico, vale, pues a lo mejor puedo decir, pues no me la como. Pero es que ahí está también la maldad, ¿no? No, es que vosotros los ecológicos os coméis los kiwis que vienen de Nueva Zelanda. Eso es muy poco sostenible, porque ese calentamiento, ¿no? Ese hervor para generar maldad. Siempre se habla de lo malo, pero no de lo bueno, ¿no? Claro. Vale, no, seguramente no será lo más sostenible comer el kiwi de Nueva Zelanda. Pero ¿cuántas veces me voy a comer un kiwi de Nueva Zelanda frente al kiwi de Asturias o al kiwi catalán o al kiwi? Pues ahí está. Bueno, al final yo creo que siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y es que comer ecológico no es sostenible a veces y no es saludable también a veces. Porque, bueno, tú también tienes el máster de nutrición y por mucho que siempre que comas de origen ecológico es mucho mejor, claro, también hay un factor muy importante y es cómo tú te estás alimentando, porque no por ser más ecológico vas a ser más saludable. No. Y eso es ya otro melón que podemos abrir otro día porque ya llevamos un buen rato aquí. Pero fíjate, con esto de la sostenibilidad, los compañeros, por ejemplo, de Asturias, de Galicia, que no hay producción de cítricos todavía en Asturias o Galicia para tener. Si quieren tomar naranjas en invierno, las tienen que tomar de la zona del Levante español, de la zona de a lo mejor de Andalucía, de las zonas productoras de cítricos. ¿Les vas a decir que eso no es sostenible porque tengan que recorrer tal? Ya. Pues más vale que lo tomen ecológico, que por lo menos en origen se están respetando las condiciones, que no convencional. Pues lo mismo con el caso de la piña o del kiwi. Si a lo mejor no tenemos la capacidad de tal, pero la tengo con el kiwi de Nueva Zelanda, pues prefiero que sea ecológico porque en origen habrá repercutido en que sea convencional. Y ya está, tan fácil como eso. Sí. Bueno, entonces llegamos a esa conclusión y para acabar, me gustaría saber cómo lo haces tú en tu día a día, cómo lo llevas tú personalmente, el saber toda esta información, porque bueno, a veces se puede colapsar un poco, ¿no? Alguien que quiere empezar a cambiar y se encuentra con tanto que es como, a ver qué hago, por dónde empiezo, ¿no? Bueno, pues volvemos a lo que te decía antes. Yo escucho mucho mi organismo, ¿no? Pues lo que como un día, cómo me siento, tal. Es verdad que por el tipo de vida que tengo, ¿no? En la universidad o cuando salgo fuera, también las limitaciones pero en la universidad para nosotras es muy fácil. Nosotras en la universidad tenemos nuestro despacho y luego tenemos un seminario, que el seminario es pues el sitio donde tenemos para comer, para tal. Con lo cual nuestra alimentación, la alimentación del grupo viene de nuestros domicilios. Entonces pues trasladamos al día a día lo que hacemos en las casas. En ese sentido, ¿qué es lo que yo hago? Sobre todo comer muy diverso. Tengo la suerte que tengo la producción muy cerquita en casa y es lo que tenemos, pues nos abastece de prácticamente el 80% de lo que comemos. Nos viene de lo que tenemos en casa. La compra que yo hago fuera es muy poquita, es los lácteos, el pan, muy poquita. Y tengo esa suerte, con lo cual no sería
el caso para, bueno, o sí, ¿no? El caso para transmitir, el hecho de que cuanto más conozcas lo que te llevas a la alimentación, mejor. Cuanto más próximo sea, cuanto más apellidos tengan tus gallinitas, ¿no? No, esta es que es la gallina Pepita, bla, bla, bla. Oh, mira, la gallinita Pepita me ha puesto un huevo. Pues mejor. Cuanto más conozcamos eso, mejor para nosotros. Y luego, pues, ¿qué es lo que esa transmisión, ¿no? Pues que tengamos muchísimo cuidado con los alimentos procesados y ultraprocesados, que son una bomba. Cuanto menos tenga un alimento, mejor. La línea de los 5, ¿no? Cuanto más de 5 ingredientes te encuentres en un alimento, ya duda de él. Sí, ahora se lleva mucho esto de comer solo alimentos de un ingrediente, ¿no? Exacto. Eso es la base. La base. Y mucho fresco, comer mucho fresco, porque con eso todavía estamos reconstituyendo enzimas, facilitamos la fermentación, mucho alimento fresco, muy variado, evidentemente el aceite de oliva, los frutos secos. Si hacemos el repaso, la dieta mediterránea, pero la mediterránea de verdad, ¿no? Y no complicarse mucho la vida. Si un día hacemos un bizcocho, que es la receta familiar, comérselo muy a gusto. No comérselo todos los días, pero el día que lo haces, comértelo como si no hubiera un mañana. Y disfrutarlo, y disfrutar de quién te pasó esa receta, de cómo lo hacía ella y cómo la haces tú, y disfrutarlo. Y disfrutar mucho de la alimentación sana, desde luego. Uh-huh. Mira, hay un concepto, y yo creo que ya con esto acabamos, que lo aprendí del área de los negocios, pero creo que también se puede llevar a todas las áreas de la vida, que es el KISS, Keep It Simple Stupid, que es usar la lógica, ¿no? Al final, o sea, mantenerlo simple y estúpido, que sería lo lógico, que cada vez se está perdiendo más, pero que se podría aplicar a lo que ya nuestros ancestros venían haciendo, ¿no? Justo. Ser muy lógico en la comida me parece que es también recobrar esa sensatez que tiene el alimentarnos, ¿no? Yo utilizo también algunas expresiones, pues mi abuelita, mis dos abuelitas, porque en realidad las dos fallecieron sin haber pronunciado palabras como, ojo al dato, hamburguesa, sushi, espaguetis y, si me apuras, aguacate. Fíjate, y ahora sí, o pizza. No, claro, eso no existía. Eso es algo totalmente moderno. Pues ahora elimina esos 5 términos que hemos dicho relacionados con la alimentación en el momento actual. Algunas familias las destrozas. Ya. Bueno, eso da para otra hora de podcast. La tendremos. La tendremos. Yo creo que con esto acabamos, porque la verdad ha sido una charla muy profunda, muy intensa y con mucho valor, que creo que todo el mundo debería de conocer, y en eso estamos divulgando y haciendo que llegue a mucha más gente todo esto, que ya llevamos muchísimos años luchando. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en La Resiliencia, y espero que sea la primera de muchas y que sigamos siempre con ese mensaje. Yo te lo agradezco también, que haya tenido la oportunidad de volvernos a sentar, de volver a hablar, de que tengas esta iniciativa por transmitir, que es muy importante. A veces las personas que nos dedicamos a la ciencia no sabemos cómo llegar, y yo creo que esa frescura que tú tienes en tu trabajo, pues puede hacer que se divulgue mucho más y que llegue pues a nichos de población que a lo mejor yo no soy capaz de llegar, con lo cual enhorabuena por tu trabajo y sigue así. Qué maja eres.